Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitty Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Angélica Angulo Morales, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología. Buenos días, Angie. Bienvenida. Hola, buenos días. Y, como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y el día de hoy el tema es Renacer en la pérdida, sanando con tanatología y mindfulness. Y antes de dar la palabra a Mercedes, pues se nos brincó un día, ¿no? Con lo del 10 de octubre. Resulta que el 13 de octubre fue el Día Mundial del Psicólogo, desde 1974. Pues muchas felicidades a todas y a En todos. Argentina, ¿no? En Argentina, porque ya En, ves que aquí también sí, lo celebramos en mayo. en Ajá, mayo. Ok. en mayo, ajá, ajá. Bueno, pues felicidades a todos. Se está incorporando con nosotros también la maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Moni, bienvenida. Hola, buen día. Pues adelante, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de este tema del duelo como proceso natural, que a la vez es un proceso muy desafiante, porque cada pérdida trae con nosotros pues toda una oleada de emociones que nos podemos sentir desorientados, experimentamos desde la tristeza, la confusión, miedo, soledad. Y en esos momentos que son tan difíciles, es importante encontrar formas de manejar nuestro dolor y de reconectar con nosotros mismos. Y para eso es vital para nuestro bienestar emocional y mental. Y ahora lo que vamos a hacer es poder también comprender cómo la tanatología y el mindfulness aliados, son poderosos, ¿no? Para este proceso, porque nos ayudan no solo a integrar de una manera saludable nuestra pérdida, sino también a reconstruir nuestra vida diaria con una nueva perspectiva, en donde vamos a encontrar un sentido de paz interior. La tanatología, por su parte, nos da un enfoque compasivo, respetuoso para acompañar el duelo, y el mindfulness nos brinda estrategias prácticas para estar presentes, aceptando nuestras emociones, sin juicios, encontrando una calma en medio del dolor. Y a través de estas prácticas podremos promover nuestra salud mental y desarrollar habilidades que nos van a permitir avanzar en ese camino hacia una sanación, hacia un crecimiento personal. Hay personas que desconocen lo que es el mindfulness y aquí yo les quisiera platicar un poquito. Esto nació ya como práctica clínica con John Kabat-Zinn y él lo que hizo fue a través de la tradición budista, de la práctica de la meditación budista, con estudios ya neuropsicológicos, científicos, lo que hizo fue adaptar esta práctica oriental a, una, a un programa que se llama para reducir el estrés. Y así es como empezó a aplicarlo. En esta práctica lo que es central es la conciencia de cada momento. Esa actitud es una característica del mindfulness, que es la aceptación, esa actitud, esa apertura en donde te vas tú aceptando lo que estás viviendo sin pelearte con ello, pero sí procesándolo. Es una manera saludable de responder ante los conflictos. Sí. Adelante, Moni. Sí. Sí, a mí me gustaría platicar un poquito más de mindfulness. Este es algo que de unos 15 años para acá empezó a sonar mucho en el ambiente psicológico, digamos, de diferentes perspectivas, desde diferentes modelos, empezaron a ver esto de, ¿qué es esto del mindfulness? Pues
lo podemos como integrar a la terapia desde diferentes modelos, como que tiene sentido. Y sí, es cierto que John Kabat-Zinn fue quien, digamos, inventó el término, lo nombró, le puso este nombre, pero retomó tradiciones de, que yo diría que son comunes a diferentes culturas, ¿no? Me gustaría, o sea, como que el contrario de mindfulness sería como mindless, ¿no? O sea, como cuando uno, digamos, estoy comiendo palomitas mientras estoy viendo una película y de pronto vuelto a ver el bote de palomitas y digo, ¿de verdad me las acabé yo o se las comió alguien más? ¿No? O sea, porque estaba yo ahí, ¿no? Viendo la película. Y entonces eso sería como comer sin atención plena. Otra forma de traducir mindfulness es con atención plena. Entonces hay muchas veces que hacemos cosas sin atención a lo que estamos haciendo y esto sería lo contrario y lo encontramos en muchas prácticas rituales, religiosas, originarias, donde las personas, digamos, están donde están, en contacto con mis cinco sentidos, ya sea con música, ya sea con caminar, ya sea en contacto con la naturaleza. Eh, digamos, entonces por eso es por lo que yo digo, bueno, es una cosa, por un lado, la palabra tal cual mindfulness la hemos escuchado de unos años para acá, pero que nos pone en contacto con cosas ancestrales, comunes a diferentes culturas, propias del ser humano, porque las personas no podemos poner atención a todo al mismo tiempo. Eso es muy claro, pero hay veces en que nuestra atención se va como jalada por aquí, por allá, el primer estímulo que sale, volteo para allá, otra cosa, volteo para allá, otra cosa, ¿no? O me voy a la cabeza y empiezo a pensar en el pasado o en el futuro. Y la práctica de mindfulness tiene que ver como en ser más dueño o dueña yo de mi atención y ponerla, pues, a veces en mis sensaciones, a veces en mi respiración, lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo o lo que estoy sintiendo de manera emocional. Y ahí es donde a mí me parece que es cuando tiene más relevancia con el tema del duelo, ¿no? Cuando puedo poner atención a las emociones y sensaciones que están surgiendo dentro de mi cuerpo. Sí, de hecho es una transformación de la autoconciencia, que somos más conscientes de nosotros y en cuestión del duelo en general te ayuda a no juzgar. Así que venga lo que venga, es observar cómo me estoy sintiendo, esa paciencia de darle el tiempo precisamente a todas estas emociones, a cada momento. Es también lo que va haciendo el mindfulness con una práctica constante, realmente te va cambiando tus esquemas y creencias. En el duelo hay muchas creencias o algunas creencias que nos impiden avanzar. Entonces, es una manera, podríamos decir, como de desnudar la mente con nosotros mismos para observarnos, para descubrir, para conectar con esa experiencia que estamos teniendo y confiando en todas estas habilidades que ya traemos todos los seres humanos para enfrentar la adversidad. Aparte, no es una práctica que se hace forzada, sino que con la práctica se va fluyendo de una manera muy suave, pero no es pasiva. La meditación realmente no es que consiste en no hacer nada, ni mucho menos poner la mente en blanco como podemos escuchar por ahí. No, realmente es mucho el trabajar tu foco de atención, tu foco de atención y estar desarrollando todas estas habilidades que nos ayudan a responder a la vida para fluir con más comodidad. Y eso te lleva a la aceptación de vas aprendiendo a ver las cosas como son en el presente. Las aceptas tal cual. ¿Qué pasa en el duelo? Es un proceso que va por fases.
Entonces, muchas veces o mucho el dolor o cuando te quedas estancado en un duelo es porque te estás quedando colgado, por decirlo de alguna manera, en la experiencia a la mejor del momento doloroso de la muerte y encapsulas todo lo que significaba la persona y toda su experiencia de vida y todo el vínculo afectivo que se formó a un momento que fue la muerte. Adelante, Angie. Hola, solo para contribuir con lo que estás mencionando, Mercedes, me he topado mucho en la práctica clínica que muchos de los pacientes que se encuentran viviendo un duelo, ya sea por pérdida de alguna persona significativa o duelo de alguna otra índole, pues el mecanismo de afrontamiento número uno que utilizan suele ser la evitación, ¿no? Y de repente me encuentro con personas que están en pleno duelo, pero están en todo menos en lo que sienten, ¿no? Y el mindfulness he observado que contribuye mucho a ayudarlos a atravesar verdaderamente el duelo, a ayudarlos a sentarse, sentir la incomodidad del dolor, porque obvio a nadie nos gusta sentirnos incómodos, ¿no? Los seres humanos buscamos la comodidad siempre. Y nos ayuda a contemplar y a conectar con esa emoción que probablemente hemos estado como estirando constantemente, ¿no? Echando para allá, porque no queremos atravesar esa tristeza, porque no queremos, a veces tienen miedo a irse de fondo, ¿no? A deprimirse, a no poder seguir adelante por la pérdida. Pero justo he observado que cuando implementamos estrategias de mindfulness en el proceso de vivir su duelo, les ayuda a sentarse con la incomodidad, a, de cierta forma podría decir, abrazarla, y entonces vamos atravesando de manera más atenta cómo me estoy sintiendo hoy, ¿no? Desde empezar a hacer como un check-up al día de, ok, número tal de mi duelo, ¿cómo estoy hoy? Me siento bien como para realizar mis actividades, siento que estoy disperso, siento que hoy no puedo y quiero estar en cama, ¿no? Como un poquito más de conciencia al día a día y apagar un poco ese piloto automático y eso es lo que he observado mucho en el área clínica y sí aporta muchísimo el que aprendan o aprendamos a utilizar el mindfulness en el día a día, no solo en el duelo, sino en todos los aspectos de la vida. Sí, perdón, sí, Claudia. Adelante. Abonando a lo que dice Angie, también parte de lo que se ve mucho en la clínica es que eh, en el evitar probablemente el tema emocional, hay mucho ejercicio cognitivo, ¿no? Es decir, pero cognitivo, como usar mucho el pensamiento en el estoy bien si puedo sacarlo, pero sin permitir sentir. Ojo, el mindfulness también requiere un proceso cognitivo, ¿no? En el aquí, en el ahora, en la atención plena, en un ejercicio de la voluntad para hacer el ejercicio, valga la redundancia, de estar en atención plena. Pero yo muchas veces lo que veo es esto como un ejercicio de pensamiento para evitar el cruzar el duelo, como decías Mercedes en algún otro programa, decías, sí o sí hay que cruzarlo, ¿no? Tal vez no es en una dirección lineal, tal vez es un poquito para adelante y un poquito para atrás, tal vez lo podemos atravesar por etapas o por fases, depende de los autores, pero hay que atravesarlo. Y les pongo un ejemplo, una paciente hace algún tiempo que me decía, pues es que esta persona fue una persona muy abusiva conmigo, y entonces yo lo di por muerto. Ella solita lo sacó de su vida y dijo, ya no existe. Pero después me toca convivirlo, ahora sí, en una etapa de una enfermedad crónica eh, degenerativa y mortal que fue para esta persona. Y decía, entonces sí, cuando se murió, empecé a transitar un duelo que yo solamente me había imaginado desde el pensamiento, ¿no? Y lo difícil de ir, sobre todo en un proceso de muerte, de desahucio, y poder sentir y estar ahí, pero además generando todo lo que implica, ¿no? La parte administrativa, todo lo que implica una persona con una enfermedad para una familia en general. Y lo que analizábamos era eso, ¿sí? Desde el pensamiento es una parte, pero es solamente una parte. Así es, solamente una parte. Mira, de hecho, la práctica de atención plena a lo que nos lleva es estar presentes con, como mencionaba Mónica, emociones, pensamientos, pero sin suprimirlos o juzgarlos.
No consideren que el mindfulness es apresurar el proceso de duelo, porque el proceso de duelo lleva su propio ritmo. Y así como ha dicho Kitz en algunas ocasiones, la psiquiatría, la psicología es un arte, la tanatología es un arte, que aunque tengamos herramientas, siempre se debe de respetar y sincronizar con ese ritmo de duelo que lleva a la persona para no empujarlo, para no forzarlo. Lo que hace el mindfulness, los vas preparando y entonces es como aprenden a adentrarse en el dolor. No creas que de golpe ya hiciste un ejercicio de respiración y allá vas. No, lo vas entrenando mientras tocas el dolor. Realmente se tiene que vivir el dolor. Entonces, con esta práctica va volviéndose más observador de su dolor, más relacionándose más con los pensamientos rumiativos, que son los que muchas veces nos provocan la culpa. La culpa va implícita cuando tenemos una pérdida. Casi nadie se escapa de sentir culpa por una cosa o por otra. Sin embargo, hay culpas reales y la mayoría son culpas imaginarias. Si son reales, bueno, ya tendremos que hacer muchos ejercicios de perdón y de reconciliación. Y si son imaginarias, es donde vamos también observando, externando. En un proceso de duelo, nunca, de hecho, yo cuando los pongo a respirar, le dije, vamos a respirar para regularlos y que no se retraumaticen. Pero les digo, el hacer este tipo de ejercicios, el respirar, jamás va a ser para que dejes de llorar, porque tendrás que llorar las cubetas de lágrimas que tengas que llorar. No hay una medida. Es más bien para que tú estés regulada, para que precisamente tu razón, que tenemos esta parte cognitiva, pueda enlazarse a esa emoción del dolor, de la culpa y de todo lo que estamos viviendo. En, en esta parte como del proceso cognitivo, no sé si nos pudieras platicar un poco, Mercedes, esta postura de Worden y Neymeyer sobre cómo se abre uno al dolor, ¿no? Cómo el mindfulness nos ayuda a abrirnos al dolor. Sí, claro que sí. Estos psicólogos hicieron programas, por decirlo así, o desarrollaron métodos para atender el duelo. Y aquí, por ejemplo, uno de ellos, Worden, lo que hace es que dice que hay tareas. Es diferente a la visión que tenía Kubler-Ross, que sigue siendo muy valiosa, es la base, pero se quedó como muy atrás en el tiempo, porque sitúa al doliente en una postura muy pasiva. En cambio, ya Worden ya lo que hace es poner al doliente en una actitud activa, en donde tiene tareas que realizar. Y aquí es donde el mindfulness nos va ayudando a cumplir. Por ejemplo, la primera tarea, primero es reconocer, aceptar que la persona murió. Luego sigue abrirnos al dolor. Cuando ya reconociste que no está y te abres al dolor, el mindfulness te va enseñando a estar presente con lo que sientes, sin evitarlo. Muchas veces queremos alejar el dolor por esto que mencionaba Angie, porque pensamos que nos podemos abrumar con ese dolor y nos podemos como perder, nos vamos a descontrolar. Y con el mindfulness que vas aprendiendo a estar presente, a observar tu dolor tal y como es y a permitir las emociones, que existan las emociones sin juzgarlas, sin rechazarlas. Tú vas llevando con el mindfulness este enfoque a sentir la respiración, no a pensarla. Vas aprendiendo a sentir tus sensaciones físicas, que tenemos muchas en el duelo. Y eso es lo que te va permitiendo reconocer el dolor sin añadirle como capitas de resistencia o de lucha. En lugar de irte haciendo una caparazón, el mindfulness va haciendo un espacio, creando un espacio en donde van a poder conectar nuestras emociones con claridad, no evitar la intensidad, obviamente, pero y no tampoco dejándonos arrastrar por ellas.
lo que va a facilitar en general es aceptar el dolor con esta actitud de compasión, sin juicio a lo que estamos sintiendo. La gente se enjuicia mucho cuando está en duelo. ¿Cuándo voy a dejar de llorar? ¿Por qué estoy así? No me reconozco. Y en este mindfulness conectado con estas tareas, lo que vas ayudando haciendo es comprender que el dolor es parte del proceso y que es necesario sentirlo para sanarlo. Es enfrentar el duelo con esta autenticidad, con esta apertura, con esta aceptación, sin caer en la negación. Y eso, pues la realidad es que facilita integrar la pérdida. Adelante, Cori. Gracias, buenos días. Yo tengo más bien una pregunta. En mi consulta a veces llegan personas pasando por algún tipo de duelo, en donde un duelo evidente, porque hay muchos duelos, como lo hemos visto antes, que no son tan evidentes, ¿no? Pero que siguen siendo pérdidas todos los días. Pero un duelo evidente en donde ellas se ven como sorprendidas, me dicen, es que me sorprende que no me duela tanto. Y yo siempre les digo cosas como, bueno, que tú seas resistente y que puedas, o sea, que te estés sorprendiendo de tu propia fuerza interna, es algo, o sea, es algo observable y cosas así. Pero a mí, en lo personal, siempre tengo la sensación de que hay una parte negada de este dolor también, ¿no? Como decía Angie, y ahí yo tengo una duda, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿cómo sé? Cuando sí, cuando no, porque siempre me voy al símbolo, siempre me voy a la interpretación, pero siempre me queda como esa parte de, bueno, pues hay personas que a lo mejor no sabían que el dolor se sentía así y que lo podían resistir de esa forma, ¿no? Mira, ahí podemos verlo de dos maneras. Efectivamente, todos respondemos diferente al dolor. Sin embargo, cuando se pierde algo significativo, por más resiliente que seas, duele. Y esta parte de me sorprendo de cómo estoy, su cerebro los está protegiendo. Hay lo que se llaman mecanismos de defensa, que solo te permiten pasar la información que tú vas pudiendo procesar. Yo les explico, tu cerebro es como una llavecita de agua que va dejando esa información que vas tú pudiendo procesar poco a poco, porque si toda la realidad de tu pérdida te cae de golpe, te puedes hasta infartar, porque es mucho, porque una pérdida la vamos haciendo consciente poco a poco, poco a poco. No es de golpe. Cada día que pasa, cada día especial, cada evento son golpes de realidad. Sí, Bárbara. Gracias, buenos días a todos. Pienso que la cultura también nos marca y también el dominio que vayamos teniendo o el manejo de nuestra propia muerte. Me parece súper interesante lo del mindfulness porque creo que está ligado a la posibilidad de mentalizar, ¿no? Activa y claramente, pues eso que está por suceder. Y creo que la aproximación que eso favorece te permite empezarlo a elaborar de manera distinta, pero otra vez insertado dentro de una cultura que quizá ha aprendido a burlarse de la muerte, que ha aprendido también como a no darle tanta importancia, a ni siquiera mencionarla porque no vaya a ser que se le invoque. En fin, pero también si consideramos como no solamente a qué altura o qué tanto manejo tenemos nosotros de nuestra propia finitud y de cómo lo hemos integrado como una parte de la normalidad de la propia existencia, no solamente el proceso interno que uno lleva en relación a este tema, sino también culturalmente lo que se fomenta es que se favorece la elaboración o no la elaboración del duelo. Estoy pensando, por ejemplo, en este libro que hay sobre la muerte, que es budista, y la aproximación de la muerte y la muerte en sí misma no
tiene tanto dolor implicado, creo que se va integrando de una manera totalmente diferente y eso también es muy válido. O sea, no necesariamente implica dolor. Creo que ahí lo estamos juzgando y lo estamos circunscribiendo a nuestra cultura o a nuestra propia manera de ir digiriendo nuestra propia finitud, repito. No necesariamente tendría uno que rasgarse las vestiduras, ¿no? Hay distintos niveles, me parece, de integración que uno puede ir teniendo a lo largo de la vida. No es lo mismo elaborar o integrar una muerte de alguien mayor que hacer lo mismo con alguien que murió por un accidente de manera sorpresiva. No es lo mismo poder predecir que alguien ya está a punto de morir y lograr como toda la preparación y el acompañamiento tanatológico como para que en el momento que suceda la muerte, eh, la visión en torno a ella se absolutamente. O sea, me parece que por eso es importante hablar lo más posible del tema y dejar a un lado el prejuicio y el estigma como para poderlo integrar a la vida, siempre teniendo en mente que la cultura juega un rol esencial en ello. Adelante, Marta. Eso es inevitable. Hay culturas que, como bien mencionas, la muerte es como celebración. Y sí estamos muy influenciados por la cultura, es más, con la cultura familiar. Como nuestros adultos de referencia vivieron el dolor, igual vamos a vivirlo nosotros, o muy similar. Si alguien ya va a consulta o a terapia tanatológica, es porque algo se le está atorando. Normalmente todos los seres humanos venimos equipados con todas esas herramientas, habilidades para enfrentar el dolor y la adversidad. Por eso es que nos adaptamos. Y eso se da de manera natural y tenemos diferentes maneras de adaptarnos. Y ahí es donde, o sea, totalmente de acuerdo, no necesariamente tienen que dolerle. Sí duele, no tienen que sufrir, no tendrían que sufrir. Y no al principio hay sufrimiento. Que culturalmente lo proceses diferente o lo digieras diferente, sí, es una realidad. O que te pongas, salgan tus mecanismos de defensa para no tocar esa gran ausencia, es otra realidad. Sin tocar como esta especificidad de cada cultura, de cada manera de ver la muerte, pues sí es importante también tener como esta visión amplia, ¿no? No necesariamente tiene que ser así y así, Ujú, ujú. sino tener esa flexibilidad y más bien sintonizar con la necesidad de la persona a la que estás acompañando. Sí, Moni. Adelante. Sí, 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 sí. Sí, sí, estos comentarios que hacen de que cada duelo es diferente dependiendo de la persona que lo experimenta, de las circunstancias de la muerte, del bagaje familiar y cultural. Sí, sí, no podemos ¿cómo decir? La tanatología a veces da una especie de, mm, de mapa, como decir, es normal que uno sienta esto, sienta aquello, que pase por aquí, que pase por allá, y puede dar mucho alivio tener como esos marcos que de alguna manera normalizan lo que uno está sintiendo, que uno pudiera estar pensando que lo que estoy sintiendo está muy mal o muy fuera de lugar, ¿no? Y ahí la tanatología como que con todas las investigaciones que se han hecho, dan un marco como de decir, es un proceso, esto es normal, esto también es normal, da ciertos parámetros de lo que es un duelo normal y también de lo que es un duelo patológico, un duelo que está atorado o cristalizado, ¿no? Este, y, pero a mí me parece que independientemente de las circunstancias, de que cada persona lo va a vivir de una forma diferente y que eso es válido y es legítimo, de cualquier manera tenemos esto de evitar versus abrirse al dolor, ¿no? Y sí
va a ser más saludable y más fluido si podemos abrirnos al dolor que si estamos poniendo nuestra energía emocional en evitar, 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 ¿no? Y aquí me gustaría dar un ejemplo de cómo es una práctica de meditación, porque cuando hablamos de mindfulness estamos hablando de meditación. Y a veces pasa que cuando uno, digamos, se sienta, me voy a sentar, voy a enfocarme en mi respiración, en el minuto en el que uno se propone empezar a meditar, te da comezón, ¿no? Y entonces te da comezón y entonces empiezas a rascarte la nariz, a rascarte el hombro y a rascarte, ¿no? O empiezas a meditar y después de un ratito me duele la pierna, ya me entumí, ya me entumí, ya me entumí, ya me entumí, ¿no? Y entonces como que la quieres mover, ¿no? Y, eh, los maestros de mindfulness usualmente nos invitan a que observemos la comezón o que observemos el entumecimiento sin movernos demasiado pronto. Digamos, ok, siento comezón, ¿cómo se siente? ¿Pica o qué sensación en mi cuerpo? ¿Me dan ganas de hacer qué? Y si decides rascarte, que pongas atención en cómo mueves tu mano hacia tu nariz y cómo tocas tu nariz y cómo haces ese movimiento y qué pasa entonces y cómo cambia la sensación. O si sientes tu pierna muy entumida, la muevas despacito, despacito, muy consciente de cómo la estás moviendo. Entonces, a mí me parece que aquí hay como un equilibrio. O sea, no se trata de me tengo que quedar quieto y duele, pica, me siento súper incómodo y me quedo quieto y me quedo quieto y me quedo quieto y me quedo quieto y me quedo quieto. No, o sea, haces todo lo posible por abrirte a la sensación, así sea desagradable, sentirla, percibirla. Y si haces algo al respecto, lo haces de forma consciente. Sí, Entonces ahí es donde yo veo como este equilibrio cuando tú dices, Mercedes, es que no vamos a tolerar que nos caiga todo de golpe. O sea, quizá en algunos momentos decimos, esta ropa no la quiero ver, esta imagen todavía no la quiero ver, estos asuntos los veo después, cómo se siente, hasta dónde puedo quedarme en este dolor, hasta dónde necesito moverme un poco, pero es diferente al automático donde me muevo, me estiro, y me pongo a hacer cosas y me siento a meditar y me levanto y no, donde no lo estás haciendo de forma consciente. Como estoy hablando como de un equilibrio entre, sí, quizá de pronto necesitamos darnos permiso de evitar, pero de movernos hasta donde, o sea, pero de ir exponiéndonos a la cantidad de dolor que uno puede procesar en ese momento. sí. Yo tengo una pregunta, es que me quedo pensando un poco y seguramente es lo que vas a responder ahorita, Mercedes. Hay un término medio entre, o sea, cuando es muy difícil para los pacientes hacer mindfulness por su misma ansiedad o porque están como demasiado incómodos, hay una forma de hacerlo de manera como activa. O sea, es no voy a huir de trabajar en la atención consciente, pero definitivamente no puedo quedarme quieto, ¿no? Como algo más activo. Esa era mi Sí, pregunta. claro. Sí, Sí, sí se puede. nada más complemento tantito lo de Mónica. Efectivamente, esta respiración consciente lo que va a hacer es ayudarnos a pausar y observarnos. Y esto que mencionas es precisamente la entrada a aprender a observar el dolor. Por eso cuando te da comezón te dicen en el mindfulness, a ver, obsérvalo. No te muevas en automático, no reacciones a esa picazón, porque obviamente si no estás acostumbrada, luego vas a empezar a sentir o calor o picazón, o ya me estorba esto, ya me jala esto, y la primera indicación es, a ver, permítelo, obsérvalo, respira consciente. Al respirar consciente, ya tu mente mueve su foco de atención y por lo regular esa sensación se va. Podrá venir otra, pero esa se va. Y desde la parte de las personas que están muy ansiosas, ahí está lo que se llama mindfulness informal, en donde empezamos a entrenarlos. Yo lo que hago en terapia es entrenamiento.
entrenamiento de lo que es el mindfulness para que tú vayas a la vez, vamos trabajando el duelo. Pero es un entrenamiento como tal, como cuando vas al gimnasio, lo tienes que hacer diario para poder lograr mantener esta conciencia presente. Entonces hay ejercicios muy sencillos, podrían ser en que, empiezas a caminar contando tus pasos, sintiendo tus piernas, cómo se van moviendo, vas contando los pasos. De hecho, cuando no pueden con el formal, es primero o que están muy ansiosos y aunque ya dominan el formal, es, si yo estoy muy ansioso, primero me salgo a caminar contando mis pasos, consciente, sintiendo así, rápido, 1, 2, 3, 4. Cuando tú sientes, porque uno siente, va bajando esa ansiedad, entonces ya empiezas más lento, empiezas a observar qué hay, empiezas a sentir la temperatura del aire, empiezas a qué huele aquí, qué colores hay, qué sonidos escucho. Y eso es el mindfulness informal que lo aplicamos también para que poco a poco, conforme vayan aprendiendo a regularse, puedan llevar la práctica formal y que es obviamente la que te va a dar mucho más herramientas. El mindfulness informal también te las da cuando no pueden con el formal. Pero el formal, pues es como un pasito más. Es cuando ya puedes estar un buen tiempo, que ya entendiste que no es poner la mente en blanco, sino que aprendes, vienen los pensamientos, y en lugar de que te cuelgues con ellos y te arrastren, a saber que es solo un pensamiento. Y cuando identificas es solo un pensamiento y vuelvo mi atención a sentir mi respiración, ese pensamiento se va, como se desbaratan las nubecitas y puede llegar otro, pero vas aprendiendo y tu mente va y tu cerebro va siendo consciente que es solo un pensamiento, es solo un recuerdo, es solo una imagen, no es una realidad objetiva del presente. ¿Sí, Moni? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo quería comentar que la principal forma de meditación activa es la caminata consciente. Y esto también, si lo pensamos, tiene que ver con prácticas ancestrales, las peregrinaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando las personas hacen peregrinación, caminan y caminan y caminan y caminan y caminan. Mientras más camina uno, menos estás en tu mente y más estás en la experiencia presente. Entonces, sí, sí, para las personas a las que les cuesta mucho sentarse y focalizarse en su respiración, la caminata consciente es una muy buena alternativa. Lo que aquí es importante es que no nos vamos a salir a caminar con podcasts, ¿no? Ni con música, ni con, o sea, como que la idea es, voy a salir a caminar y voy a poner atención a las sensaciones en mi cuerpo cuando estoy caminando, el contacto con la naturaleza, los olores, lo que veo, lo que siento, la sensación en mis pies cada vez que toco la tierra, la sensación en mis piernas, cómo se balancean mis brazos, todo momento presente. Y, y de pronto también ahí uno empieza a notar emociones, ¿no? También para las personas que trotan o que nadan, todo este tipo de actividad como continua, 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 también ayuda a poder estar en momento presente. Sí, de hecho, cualquier actividad del día a día, como puede ser cocinar, bañarte, hablar con una persona. A veces estamos hablando con la persona, pero la mente está por otro. Entonces es un súper entrenamiento, ¿no? Para tu marido, para tu pareja, de que estás totalmente presente y consciente de lo que te está haciendo sin estar pensando en soluciones o respuestas automáticas para resolverle la vida. Y la respiración consciente, como nos ayuda a gestionar el estrés, lo que nos lleva es a transitar el duelo con mayor estabilidad emocional. Es una estrategia muy eficaz. Ahí estás en silencio, Kitse. Ya tenemos como
Ya hablamos un poquito del duelo, de las técnicas de mindfulness, cómo hacerle, cómo nos ayudan con el tema de dolor. Y si tuviéramos que aterrizarlo, ¿cuáles son como las prácticas específicas para poder cuidar nuestra salud mental en un proceso de duelo? O sea, ¿qué es Sí, qué nos podría ayudar? sí. Las prácticas de mindfulness específicas para esto que nos ayudan a transformar es cuando vamos aprendiendo a observar nuestro dolor, nuestras emociones con curiosidad y aceptación. Y eso es lo que nos va a permitir explorar ese significado profundo que hay detrás de una gran pérdida. En lugar de ver el duelo como algo que solo debemos soportar o superar, el mindfulness nos enseña a verlo como una oportunidad para conocernos mejor, reflexionar sobre ese impacto de la pérdida en nuestra vida. Y aquí hay dos puntos claves para esta práctica que les digo, es aceptación y abandono, doble A, pero no de Alcohólicos Anónimos, sino que cada que hagas la práctica, en general hay que tener esa aceptación, ese abandono, es observar con plena conciencia nuestra emoción, sin juzgar, sin apresurarnos por resolver esto que estamos sintiendo. Abrimos una puerta hacia una mayor autocomprensión, que tanto dolor nos sirva para algo. La pérdida afecta no solo nuestras emociones, afecta lo que mencionabas, Bárbara, nuestras creencias, nuestras relaciones interpersonales, nuestra visión de la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar presentes con este dolor, es cuando empezamos a cuestionarnos ya esas preguntas productivas. ¿Qué me enseña esta experiencia sobre mis valores o prioridades? ¿Cuántas se modificaron? El dolor nos cambia la escala de valores. ¿Cómo puedo honrar esta pérdida de una manera que yo le dé un nuevo sentido a mi vida? Y reflexiones como estas se van pudiendo generar cuando hay un proceso de crecimiento personal al trabajar el duelo. Ahí es cuando nos vamos haciendo resilientes. Sí, Claudia. Las escucho y de pronto me suena esto como muy individual, ¿no? Pensando desde la terapia familiar o que de pronto somos como varios en la consulta al mismo tiempo, aplica también, puede ser hasta algo más grupal, algo más que pueda, digo, cada persona llevará su propio ritmo, la relación que te haya tenido con la persona que no está o con la pérdida que están sufriendo puede ser muy personal, pero suena como muy individualista. Dentro de un marco me queda claro comunitario, de cultura que lo explica, pero ¿cómo hay manera de abordarlo más en grupo? Sí, mira, de hecho, cuando normalmente es un miembro dentro de una familia. La manera de abordarlo para mí es primero trabajar con toda la familia en una sesión para conocer cómo están interpretando esta muerte, cómo la están viviendo. Ahí tú vas viendo cómo reacciona cada quien, porque aunque sean miembros de la misma familia, tienen diferentes necesidades. El mindfulness, claro que lo hago con la familia. En una primera instancia se puede trabajar grupal, por supuesto. Sin embargo, el duelo es algo bien personal, Claudia. Yo ya después trabajo de manera individual con los que sugiero o considero o los que crean que necesitan ayuda, este acompañamiento y ya me enfoco mucho en lo personal. Pero si hablamos de mindfulness, pues claro que se ocupa a nivel global. Pero hablando de duelo, yo te digo, una sesión, una con la familia, si acaso dos, sí les comparto, los pongo a hacer algún ejercicio. El mindfulness, aparte de este entrenamiento muy puntual en donde vas fortaleciendo este foco de atención, esta aceptación, pues también ya después en el duelo se va combinando con meditaciones que van complementando esta parte de hacer un lugar seguro, esta parte de agradecimiento, esta parte de reconocer todas las emociones a través de meditaciones que están muy focalizadas en este proceso de crecimiento interno y de aprendizaje. Adelante, Bárbara.
Fíjense que a mí me gusta pensar en todos los temas escabrosos, difíciles, dolorosos, paradigmáticos, que siempre uno tiene la libertad de ir y venir, que uno no está obligado, uno puede sentir genuinamente la necesidad de en algún momento pedir ayuda, pero también de la misma manera genuina puede necesitar un respiro, porque a lo mejor no era lo que se esperaba, porque a lo mejor le está tomando mucho tiempo de elaboración interna, porque a lo mejor eso se está conectando con otros procesos que la persona, como somos tan complejos, está llevando y de repente puede necesitar, y no por mecanismo defensivo, y no por evasión, ni por negación, puede necesitar un espacio en donde también pueda seguir elaborando como a su ritmo y a lo mejor sin nuestro acompañamiento, que es paradójico porque creo que uno va integrando estrategias o uno va integrando a la presencia del terapeuta y luego uno ya no lo va necesitando más porque se imagina solucionando situaciones cuando estuvo en algún momento trabajando en la terapia, pero lo que quiero resaltar es que sobre todo al principio, al iniciar los procesos, es que también cuesta muchísimo iniciarlos y, y hay que reconocer pues la valentía y la fuerza interna que sí tienen nuestros pacientes, nuestros consultantes, la gente que recién se ve tan vulnerada porque ha perdido a algún familiar significativo que por supuesto acuda, pero esta libertad de todo lo que sientas es normal, no tenemos que apegarnos ni a ninguna fase, ni a ningún periodo, y aquí estoy para parte y esto no es obligado ni es forzado en el momento en que tú quisieras retomarlo, como hablar de ventajas y desventajas, pero también hablar de que esto también es parte del duelo. Asistí a una conferencia recientemente como parte de un congreso y un filósofo que también estudia psicoanálisis hablaba de la posibilidad de hacer presente la ausencia, de cómo se resignifica, cómo se llena este vacío y que el duelo en realidad no se supera, ¿no? Como ya también Mercedes nos escribía para preparar el programa, ¿no? De distintos abordajes teóricos en donde a veces pues es importante considerar pues en lo que va, ¿no? La materia esta de la que estamos hablando y pues si se piensa desde esta nueva perspectiva que en realidad no se supera porque se va resignificando y se va integrando como parte de la vida, creo que es mucho menos amenazante poder hablar de la muerte y de la elaboración que requiere y además que no solamente es cuando la persona muere, sino a lo mejor años después, por algún evento que nos recordó a esa persona o porque nuestros hijos se van a casar y si era nuestro padre, pues qué importante era que estuviera ahí o porque hay algún evento que o vuelves a algún lugar a donde habías viajado con esa persona, en fin. Entonces es una labor continua y como es una labor continua como la vida misma, pues habría que abrirse y darse tiempo de irse escuchando sin ningún tipo de presión ni demanda e ir atendiendo, sí, puntualmente, en el mejor de los casos, lo que va surgiendo sin presión ni obligación a que obtengamos un resultado específico. Adelante, Moni. Ujú, ujú. Sí, sí, yo quiero comentar algo aquí que no es muy científico, pero a mí me parece lindo. Este, y es que, bueno, el mindfulness tiene su base en algo que se llama eh, meditación vipassana, que es algo que tiene 2500 años. Y en el mindfulness no se habla de esto, pero en la meditación vipassana sí se habla de la iluminación, de lograr como una conciencia cada vez más amplia, de lograr como esa conexión con el universo, y, y, mm, y algo que de lo que, de lo que hablamos cuando estamos hablando de duelo es que cada persona tiene su tiempo,
su manera, lo procesará cada quien ¿no? Como vaya necesitando. Pero cuando la persona está por morir, no hay de que, bueno, vas a ir al ritmo que tú quieres, ¿no? Y yo tenía una maestra de Vipassana que me decía, la meditación de las personas que saben que van a morir es como súper avanzada, es como si en muy poquito tiempo pudieran obtener mucha iluminación, ¿no? Es como, o sea, como la conciencia de la muerte, saber que vas a morir, puede permitir unos niveles de profundidad en la meditación que quizá no hubiéramos logrado cuando vamos a nuestro propio ritmo y medito cuando tengo tiempo y si no, no. Meditación incluso cuando hay dolor y ahí me parece como importante conectar con lo que estuvimos platicando con el doctor Rubén Trejo en otra sesión donde decía cómo la persona que sabe que va a morir, cómo quiere vivir su proceso, habrá quienes prefieran hacerlo eh, en sedación, bastante sedados, habrá quien prefiera hacerlo en atención plena. Y ahí la meditación y el acompañamiento de alguien también que acompaña a meditar puede ser, puede ser muy importante. Sí, esto es bien lindo porque de hecho en los rituales de muerte del budismo es precisamente en donde los acompaña un sacerdote capacitado para que puedan mantenerse en esta meditación, en esta conexión y desprendimiento de la vida terrenal. Entonces sí, es bien importante poder como lograr esa paz. Obviamente en el budismo que hablan de reencarnación, eso dicen, si no fuiste un buen practicante de la yoga, ellos hablan de yoga, de la meditación, pues ahí te vas a panicar a la hora de dar el brinco de la muerte y ahí vienes a reencarnar. Ya estos iluminados es porque pudieron dar ese paso, de acuerdo a ellos, a esta religión, y en base a lo que es relacionado a la muerte, ya cuando ellos logran entrar con esta aceptación y ver esa luz brillante y hermosa y no se apanican, es donde pueden entrar ya al samsara, a esa tranquilidad, a ese universo, a esa paz. Pues se nos va acabando el tiempo. Me gustaría escuchar comentarios finales si los tienen. Bueno, a mí solo me gustaría como resumir que el duelo es una experiencia inevitable que puede desestabilizarnos emocional y psicológicamente, pero también nos ofrece esa oportunidad de reconectar con nosotros mismos y de reconstruirnos. Y hay maneras saludables de llevar un proceso de duelo para lograr esa resiliencia, ese resignificar la muerte de ese ser amado y de eso de aprender a vivir con la ausencia presente. Solo darle un lugar especial en nuestra vida. A mí me gustaría agregar que algo que yo siempre les digo a mis pacientes, que en un proceso de duelo se vale sentirnos como nos tengamos que sentir. O sea, como que no hay una regla, ¿no? Es como lo que uno tenga que sentir, el tiempo que se tenga que llevar y a eso yo le metería como la palabra compasión. Y más bien es cuando estas emociones empiezan a tomar el control de nuestra vida, no nos permiten funcionar, bueno, pues saber que ahí es cuando nos toca acercarnos con algún profesional de la salud para que nos ayude. No, muchas veces me ha tocado en velorios, solo que obligan a la gente, ve con el tanatólogo, ya te hice una cita, mañana empiezas y no, las personas se tienen que tomar como su tiempo y son cuestiones que nacen muy de lo individual, ¿no? Agregando la parte que ya mencionaron todas, ¿no? Cultura, bagaje, situación emocional previa y demás. No sé si alguien tenga otro comentario. O para complementar esto que tú dices, Kitsia, tómate esta pastillita para que estés fuerte, para que sí lo puedas ir sobrellevando. Y pues, no sé, ya depende de cada persona, pues tampoco quiero juzgar, pero a mí me parece que justo no se le permite, pues. Tristemente, o
para bien, no lo sé, no tenemos una pastilla para el duelo. Es algo por lo que cada que tenemos una pérdida todos tenemos que pasar y si no podemos hacerlo solos, bueno, pues afortunadamente hay profesionales de salud mental que nos Sí. ayudan con eso. Y si no es en ese momento, en otro se va a presentar, o sea que no hay manera de eludirlo. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios. Muchas gracias, Moni, Angie, Claudia, Mercedes, Cori, Bárbara. Gracias, Monique de Más Una Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en las redes sociales, Facebook, Instagram, que lo encuentran como Brain and Mind MX, y en el canal de YouTube, donde los invitamos a que le den like en la campanita para que lo compartan con sus amigos, familiares, conocidos y poder seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. Si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en brainandmind.mx. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos programa, pero pueden visitar nuestro canal de YouTube y redes sociales, donde hay muchísimo material para que no nos extrañen el próximo jueves. Y nos vemos el 31 de octubre, misma hora, por los mismos medios, con el tema Reflexiones desde la tanatología y la salud mental el Día de Muertos. Y daremos continuidad a la charla que tuvimos la semana pasada con el doctor Trejo, que también nos va a acompañar. Muchas gracias y hasta la próxima.